y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Presentamos la palabra en tus manos, Señor, en esta hora, para la iglesia aquí presente y para todos los que han de escuchar, Señor. Sí, Que Señor. todo Amén. velo caiga, Señor. Que todo poder de las tinieblas se disipe, Señor, al predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, por la honra que tenemos de predicar tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Que caiga por tierra, Señor, todo poder satánico que quiera, Señor Dios mío, perturbar las mentes, distraer, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos con la segunda venida de Cristo y sus consecuencias. Y hemos estado hablando de todos los puntos que mencionamos cuando arrancamos con esta serie. Y estuvimos tratando la resurrección de los cuerpos, estuvimos tratando el fin, la muerte es vencida, nos libra de la ira venidera, viene con sus santos cuando venga. Se llama el día del Señor, la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo está precedida de la apostasía y de la manifestación del hombre pecado, el hijo de perdición, que lo hemos estado anunciando y predicando por varios sábados. Y el punto que hoy tenemos, el punto número 9, será un día de juicio para los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque se estaba cuestionando que todo estaba igual y que no pasaba nada y que Jesús no iba a venir. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y se está refiriendo, si nosotros leyéramos todo el pasaje, a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que en la segunda venida de Cristo dice que será día de juicio y de perdición de los hombres impíos. ¿Verdad? Ahí va a descender un fuego, dice. Bueno, después sigue, pero tenemos, en el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ello hay serán quemadas. Ahora, esto del juicio, hermanos, este es el juicio final. Cuando viene Cristo se termina toda esta historia terrenal. Nosotros dijimos, por ejemplo, que el reino de los cielos ya está en la tierra, pero también está el reino de las tinieblas, aún permanece. Cuando Cristo venga, va a quedar un solo reino. Dijimos que la muerte y el pecado fueron vencidas en la cruz, pero todavía hay muerte y hay pecado. Cuando Cristo venga, todo eso se extingue. Dijimos que el diablo ya fue vencido en la cruz, pero el diablo sigue su accionar, por supuesto que limitado. Entonces, hermano, es un estado eterno de donde la maldad y todo eso va a desaparecer. Y todo lo que está, diríamos, en proceso. Recuerden que Jesús, por ejemplo, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero después dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Amén. ¿Verdad? Y cuando subió al cielo se le dio el poder y el dominio y el reino. Pero eso todo está en expansión. Todavía hay lucha del bien, del mal. Entonces esto del juicio, hermanos, es igual. Siempre Dios ha hecho juicio. Dios hizo juicio en el principio y mandó el diluvio. Y se salvó Noé y su familia. Hizo juicio en Sodoma y mandó fuego y azufre. Y así podemos seguir diciendo, Dios hizo juicio con Israel y Jerusalén en el año 70 y los destruyó por haber
por haber sido desobediente al pacto que Dios había hecho con ellos. Es decir, siempre Dios está enjuiciando al ser humano. Pero este juicio último va a ser el definitivo, donde los creyentes vamos a estar siempre con el Señor, y dijimos que ya no va a haber muerte, ni maldad, ni llanto, ni dolor, lo vamos a ver. Y los impíos, como dice acá, ¿verdad? Que será un día guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, el juicio del gran trono blanco, que también lo vamos a ver, donde serán echados al lago de fuego, donde está el diablo y el falso profeta. Entonces, nosotros queremos ver un poquito antes de esto algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a Juan 5, versículo 19, el Evangelio de Juan. 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo. Respondió Jesús entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. El Evangelio de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. Hermano, cuando no encuentren, igual atiendan, porque si están buscando, no atienden. Eso es un hecho. Es difícil hacer las dos cosas a la vez. Entonces, después igual ustedes lo anotan o algo y lo buscan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Amén. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Quiere decir que Jesús vino también a hacer un juicio. Amén. Cuando Él vino la primera vez. Amén. Y queremos ver eso, hermano, porque es muy importante. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que todo, dice, el juicio fue dado al Hijo. ¿Cuándo? Cuando Él vino. La primera vez. Vamos a Juan 12:27. Porque nosotros estamos hablando que en la segunda venida va a haber un juicio para los impíos. Pero nosotros vamos a ver algunas cosas. Antes de ese juicio ya ha habido juicio. Juan 12:27. El mismo libro, un poquito más adelante. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Está hablando Jesús, venía el momento de la crucifixión. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora, he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo fue el juicio de este mundo? En ese momento. Ahora. Cuando Él fue crucificado. Ahí hubo un juicio. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí hubo un juicio. Hubo un juicio para el mundo y hubo un juicio para el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Vamos a ver esas dos cosas. ¿Por qué hubo un juicio para el mundo, hermano? Porque cuando Jesús vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día, el que cree en Él se salva y el que no cree en Él recibe el juicio de la muerte eterna. Ya está el juicio. No precisa allá. Todos los que se han ido al infierno, que van a ser echados, ya recibieron el juicio antes de que Jesucristo venga. Y hoy están en el infierno millones de personas que no creyeron en Cristo y que tampoco pudieron tener a veces la oportunidad de creer. Entonces, nosotros vemos que cuando Cristo viene y sube a la cruz y muere por nuestros pecados y resucita al tercer día, ya ahí hubo un juicio. Y siempre me llamó la atención el pasaje que está después de Juan 3:16, que tanto dicen los que dicen que la salvación es para todo el mundo. Me llamó mucho la atención, siempre lo voy a leer, no lo tenía para leerlo, pero lo voy a leer. Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está. Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo pasado. El que no cree hoy ya ha sido condenado antes. Ya ha sido condenado. Tiempo pasado. El que no cree presente ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, entonces nosotros vemos que hubo un juicio, pero también hubo un juicio con Jesús. Jesús fue enjuiciado por el Padre. Jesús pagó la culpa de toda la iglesia, el pecado de toda la iglesia que Él va a venir a buscar en la cruz. Es decir, que ahí hubo un juicio que nos favoreció a nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue enjuiciado? Jesús. Él cargó, dice, con nuestras rebeliones. Amén. Nuestros pecados fueron sobre Él, Isaías 53. ¿Verdad? Por Él nosotros fuimos curados, dice, pero dice que Él llevó nuestra llaga o sanó nuestra llaga. Bueno, todo eso que dice que Jesús hizo en la cruz es un juicio que el Padre hizo sobre su Hijo. Para que nosotros fuéramos salvos, porque no había otra manera. Entonces, el otro juicio que hubo es que el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué dice será echado? Porque él iba a la cruz. Acá cuando está hablando, iba a la cruz. ¿Será echado fuera cuándo? Cuando él muriera y resucitara y le quitara las llaves de la muerte y al diablo, y le quitara el poder atándolo por 1000 años
Dijimos que los 1000 años es de la primera venida, o mejor dicho, desde el momento que se le entrega el reino a Jesús hasta la segunda venida. Entonces nosotros vemos que Satanás es atado, se le quita la autoridad. Vamos a leer en Mateo 12. Estamos viendo juicios que hubieron antes del juicio final. Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, cosa que sucedía, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esa era la certeza de que Él era Dios encarnado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y eso está hablando de que Jesús ató a Satanás por 1000 años. Y nosotros ahora lo vamos a ver cómo él va a ser soltado al final. Y va a salir a engañar a las naciones. Y vamos a ver un poquito todo eso. Entonces fue atado, quiere decir que se le limitó, se le quitó el poder. Y Satanás no nos puede tocar. Solamente si Dios lo permite. Por eso nosotros tenemos que vivir tranquilos. Confiar en Dios. Confiar en Dios. En Lucas está antes de Juan. Versículo 10. Versículo 10. Jesús los manda a predicar a 70. Y dice, 17, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque Él les había dado autoridad para eso. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Como un rayo. ¿Cuándo cae como un rayo? Al principio. Cuando Él lo vence en la cruz. ¿Y de dónde cae? Del cielo. Por supuesto que podíamos entrar en ese tema. Pero ¿de dónde cae? Del cielo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Apocalipsis 12, 7 al 12. Vamos a leer. Estuvimos el otro día ahí. No sabía que iba a volver ahí, pero bueno. Y vamos a corroborar esto de que Satanás lo veía a Jesús cayendo del cielo. Apocalipsis es el último libro, así que no tienen problema de encontrarlo. El último. ¿12 cuándo? 12, 7. Y está hablando de cuando Satanás perseguía al hijo de la mujer, que lo dimos el otro día. O sea, que persiguió a Jesús desde el nacimiento para matarlo. Pero en el 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, después que nació Jesús y fue guardado por Dios.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿A dónde? Y fue lanzado fuera. La misma palabra. El diablo será echado fuera. No dijo que él lo iba a echar fuera. Será echado. Y acá dice que el que lo echó fue Miguel y sus ángeles cuando Jesús vence en la cruz. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo? Cuando Jesús resucita. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo tenía la potestad de ir, presentarse delante de Dios y acusarnos. Ahora ya no le está permitido. El diablo te puede acusar en la mente ahora. No te dejes acusar por el diablo, porque él hoy no se puede presentar delante de Dios a acusarlo. Fue echado fuera. ¿Entienden? Ese es el juicio que hubo sobre Satanás, que antes nos podía acusar. Ahora ya no nos puede acusar más porque hubo un pago. Y nosotros estamos en Cristo. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 20, dijimos 7, Apocalipsis 20, vamos a leer. Ese juicio que hubo ahí fue tremendo, hermanos. 27. Cuando los 1000 años se cumplan, antes de la segunda venida de Cristo, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué va a pasar? Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Amada. Y de Dios, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces esto guarda una perfecta relación con la segunda venida de Cristo y el anticristo. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Está hablando de la venida de Cristo, pero dice que va a venir antes la apostasía y el anticristo. En el versículo 8 habla de la manifestación, cuando el anticristo se manifieste. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y acá en lo que leímos dijimos
que Satanás reúne, dice, sale a engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra para reunirlos para la batalla, y dice que desciende del cielo fuego y los consume. Es exactamente lo mismo que dice en Tesalonicenses, que el anticristo va a estar ahí y Jesús lo va a destruir con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Ese anticristo, dice en Tesalonicenses, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, que el mismo Satanás lo engendra al personaje que va a liderar la religión falsa. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es exactamente esto que estamos leyendo. Entonces nosotros vemos, hermano, que descendió de Dios fuego del cielo y los consumió. No solo a Satanás y el anticristo, sino a todos los que atacaron ¿a quién? Al campamento de los santos y a la ciudad amada. Y acá quiero hacer un paréntesis. Al campamento de los santos. Estuve buscando la palabra campamento, es ejército. La ciudad amada. ¿Cuál puede ser la ciudad amada? La Nueva Jerusalén. Porque Jerusalén, la terrenal, no solo que fue destruida, sino que fue repudiada por Dios. Entonces esto es netamente espiritual, hermanos. Esta no es una guerra física, sino que es una guerra espiritual. El campamento de los santos, es decir, que la iglesia en todo el mundo va a ser atacada por el anticristo, por Satanás. La iglesia en el mundo entero va a ser atacada. Pero cuando Cristo venga, los consume a todos. Consume a los usados por Satanás, que van a ser personas físicas y sistemas también terrenales. Consume no solo la gente físicamente, sino también la parte espiritual que corresponde a los demonios, a los espíritus inmundos y a Satanás. Eso va a ser en la segunda venida y ese va a ser un juicio que se va a realizar ahí, hermanos. En Tesalonicenses, en el versículo 10 dice que ese anticristo de ese momento que va a estar antes que Cristo venga, exactamente como lo dice acá en Apocalipsis 20, dice que ese anticristo es con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y que eso se lo da Satanás, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, hermanos, nosotros vemos claramente cómo también hubo un juicio cuando Jesús venció la muerte en la cruz, venció al pecado y venció al diablo. Y con respecto a este juicio, hermanos, nosotros podemos leer también en el versículo 11. Porque todo arrancó que cuando Cristo venga en la segunda venida será un día de juicio para los impíos. Ese juicio termina de esa manera. Dios consume a los que persiguen a la iglesia. Dios consume. Ustedes no se olviden que la persecución contra la iglesia va a ser cada vez más intensa en todo el mundo. Cuando hablamos de persecución no hablamos de armas, que sí puede haber
No hablamos de que vienen y te matan con que sí hay países que lo hacen. Hablamos de un sistema que te va oprimiendo cada vez más para que la verdad no sea puesta en alto. Y bueno, y así, hermanos, a través de los países y del espíritu del anticristo que va tomando a los gobernantes, la iglesia cada vez, y entonces se necesita una iglesia fuerte y una iglesia que no se calle como se calla en el Uruguay frente a todo lo que está pasando. Amén. Y para eso todos tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere con nosotros. Dios no quiere gente escondida y que no hable la verdad. Dios no quiere que nosotros nos callemos ante el sistema que nos dice lo que tenemos que hacer. El que nos dice lo que tenemos que hacer es nuestro Dios y su palabra. También en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante el cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya no va a haber más muerte ni más infierno. Ahora lo que queda es el lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte definitiva. ¿Para quién? Para los impíos, no para nosotros. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. Ese es el juicio final. Donde, ahora en la segunda parte vamos a ver, viene cielo nuevo y tierra nueva. Amén. 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 Gloria a Dios.